Presento al siguiente ponente, Antonio Cayuelas, doctor arquitecto, profesor de la Universidad de Granada. Va a hacer la siguiente ponencia en relación al Museo de la Caña de Azúcar de Motril, que es un proyecto, una fase, ¿no?, dentro de un proyecto más amplio de recuperación de un espacio también industrial en Granada, evidentemente. Yo creo que es importante, ya explicarás la intervención, pero me ha parecido interesante también introducir uno de los temas que ha sugerido Tunnel Abstract, que es esta operación de intervención donde toda la fase, durante toda la fase de intervención va a haber una posibilidad de, bueno, el abierto por obras, ¿no?, que se inició, creo que con éxito, en la Catedral de Vitoria. Y creo que es un punto interesante para introducir en la sesión de hoy, sobre todo en esta franja monográfica. Quiero agradecerte específicamente y con mucho recalco tu predisposición a participar en esta sesión de hoy. Ya sé que estabas entre clases, que ha sido todo muy justito, pero la invitación a venir a Barcelona la tienes siempre abierta por parte nuestra, y quiero también agradecer a Patricia Tamayo, que ha conseguido y que nos puso en contacto y nos sugirió esta intervención, que creo que va a ser muy interesante. Te paso la palabra. Gracias. Bueno, buenos días. Vamos a abrir un poco las cosas. Primero iba a mostraros una foto. Vamos a ver si conseguimos. Bien. Perdonad un instante. Bien, ahí. ¿He perdido la foto? No. Aquí. ¿Se ve una foto aérea? No, hay que comprar. Bien. ¿Se ve una foto aérea correctamente? Bien, comenzamos. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación a participar en este seminario con este proyecto que recientemente hemos terminado de redactar. El proyecto consiste en intervenir de forma parcial en un conjunto fabril en el cual se lleva ya operando de una forma dilatada desde el siglo pasado, ¿no? Esta fábrica perdonad que pongamos el cronómetro para no despistarnos. Esta fábrica ya pasó a propiedad municipal en finales de los años 90, habiendo dejado de producir en los 80. Esta fábrica del Pilar es una fábrica cuyo mayor interés residía, una fábrica situada en el perímetro de la ciudad de Motril, cuyo mayor interés residía sobre todo en la maquinaria. Es una de las muchas azucareras que hay en el sur y que servía para producir azúcar a partir de la caña de azúcar, ¿no? Me gusta comentar en este caso, frente a ese mito que la gente piensa que la caña de azúcar vino de América, comentar que es al revés. Hay constancia desde el siglo X de la producción de azúcar a través de la caña en toda la costa malagueña y granadina, ¿no? Bien. Vamos a ver. Como digo, esta fábrica pasó a titularidad municipal en los años 90
Nosotros participamos en un primer concurso para intervenir sobre la totalidad de la fábrica en el año 2002. Recuerdo que quedamos segundos, pero realmente a partir de ahí lo que empezó fue todo un proceso de primero redactar tanto un proyecto de museificación como un proyecto museográfico, como una valoración de los distintos bienes que se disponían. En ese caso, se empezó también a buscar presupuestos y capacidades de inversión y empezaron a realizarse pequeñas intervenciones. La primera intervención, aquí en la parte inferior de la fábrica, fue ese edificio pequeño que se convirtió en un restaurante y que, por lo tanto, ya motivaba la asistencia a este lugar para conocer el entorno, ¿no? Posteriormente, en otra fase se rehabilitó esta nave longitudinal que hay abajo, al sur, a la zona de la derecha, que es una nave de efectos y que se lleva utilizando desde hace tiempo. Es una nave diáfana con una entreplanta y un hueco intermedio que se lleva utilizando tiempo para todo tipo de eventos, conciertos, exposiciones y otras materias. Lo siguiente que se acaba de terminar ha sido este pequeño edificio que hay aquí, que era la Casa del Ingeniero, y que es donde se ha instalado una oficina dedicada al patrimonio industrial en la ciudad de Motril. Motril es una ciudad que prácticamente no tiene patrimonio construido de valor, destruyó la mayoría de los elementos que tenía de cierto interés, pero sí tiene un importante patrimonio industrial. La Casa del Ingeniero, por lo tanto, se ha convertido ahora en la sede de lo que es la Concejalía de Patrimonio Industrial. Y desde aquí se va a guiar ya todo el proceso de reforma y readecuación de la fábrica para su futura visita. Otro edificio que vemos aquí es la casa de los propietarios y ya vemos en la parte alta el conjunto fabril. Hay 4 naves estrechas longitudinales que discurren de norte a sur, que son estas naves de calderas, de carbonatación y demás elementos. Nuestra intervención se va a producir en la parte superior, en la nave que veis de forma transversal, la pequeña nave que se encuentra delante de ella, la nave de fragmentación, de cortaduría de la caña, y la plaza que hay delante, esta plaza grande, que es la plaza de la caña de azúcar, el lugar donde se descargaban las cañas a través de carromatos primero y luego de vehículos de tracción ya motriz posteriormente, en un canal que ahora tendremos oportunidad de ver y que descargaba la caña y la llevaba a esta nave, que es la nave del tren de molinos. Esta nave, en una siguiente fase, ya fue sometida a un proceso de rehabilitación de su cubierta y de los elementos estructurales solamente de la cubrición. Sobre todo porque era una nave cubierta con fibrocemento que fue sustituida por una chapa. Convendría decir que este conjunto está protegido, pero curiosamente, frente a otros conjuntos fabriles, en este conjunto lo que es un BIC, lo que es un bien de interés cultural, es la maquinaria, no los edificios. O sea, la maquinaria del tren de molino existente en esta nave que ahora vamos a visitar es la que está protegida como bien de interés cultural. Bien, ahora permitidme que pase a una presentación. Bien, como decía, este concurso que se planteó, el cual ganamos, proponía que se realizara un trabajo para la apertura del Museo Industrial, o sea, la habilitación de unas primeras áreas de visita y de unas zonas de recepción y también la posibilidad de trabajar con las piezas, recolocándolas y resituándolas en sus lugares originales. Por lo tanto, era un planteamiento singular que se que se incorpora a todo el proceso de transformación de la fábrica. Hay que pensar que el tamaño de la fábrica es realmente muy significativo y, por lo tanto, no era fácil de acometer de una forma
unitaria. Por lo tanto, se están haciendo distintas fases y esta es la siguiente, que además cuenta con una ayuda europea que la financia. Aquí vemos ya algunas imágenes. Voy a contaros un poco el proceso de proyecto. Esta es una presentación que cuenta todo el proceso de proyecto, tanto de trabajo, de levantamiento del conjunto, como luego la propuesta que se ha desarrollado. Primero se hizo un intenso trabajo fotográfico. Esta es la visión de la Plaza de las Cañas cuando comenzamos nuestro trabajo, invadida por la vegetación, y al fondo vemos las dos naves que nos ocupan, las que vemos de forma frontal. Aquí ya incorporamos algunas fotos después de una primera limpieza de vegetación, y posteriormente sería también una limpieza de todo ese conjunto de enseres metálicos que se ven ahí y que se bajaron a la plaza lateral para un poco tener ya esta plaza completamente limpia y poder acometer su dibujo y su levantamiento. En la foto superior o las superiores veis la preponderancia de la nave principal y la pequeña nave cortadora que en su momento debió de tener un mayor tamaño, pero que fue cizallada, fue cortada y solo quedaron dos crujías de la misma, pero con una estructura muy interesante que ahora tendremos oportunidad de ver y conocer. Aquí vemos el lateral de la nave que tiene un espacio con un gran muro de contención. Para financiar esta operación, el ayuntamiento cedió muchos terrenos, vendió terrenos de la fábrica para una promoción inmobiliaria y para tener los recursos para poder ir abordando la propia fábrica. Aquí ya vemos algunas fotos del estado, por ejemplo, de la fachada de esa nave cortadora, muy alterada a lo largo del tiempo, incorporando, quitando, poniendo y añadiendo elementos de todo tipo, ¿no? Aquí ya entramos en el interior de la nave. Ahora tendremos unas visiones generales también. La maquinaria es realmente impresionante. Es un conjunto de un tren de molino activados por máquinas de vapor. Hay 11 máquinas de vapor. Es un tren de molino que monta una empresa francesa, 5 Miles, en el año 1929. Aquí vemos pues algunas pasarelas de mantenimiento, pero sobre todo podemos ver cómo hay muchos elementos desmontados y esparcidos por la fábrica. La foto abajo a la izquierda vemos volantes de inercia, en la parte central vemos algunos de los engranajes de transmisión y a la derecha los soportes de las piezas de molino que se activan a través de ese sistema que ahora tendremos oportunidad de comentar. Esta es una visión ya desde la parte final, donde hay una entreplanta que también permite una visión buena. Vemos las vigas laterales del puente grúa, un puente grúa también montado en inicio, y las distintas plataformas que serán luego las que nos permitirán organizar distintos tipos de visitas, ¿no? Distintas plataformas a distintos niveles, ¿no? Aquí vemos detalles de engranajes existentes y de elementos que forman parte de toda esa tecnología. Vemos cómo los molinos tienen sus coronas de transmisión, aunque faltan los ensambles de conexión con los engranajes situados al otro lado, ¿no? Y vemos también las mazas de los distintos trenes y los distintos tamaños de funcionamiento, de molienda de la caña. Una de las cosas que ocurre en la fábrica, evidentemente, a pesar de que la fábrica fue protegida, pues al principio incluso los propios propietarios y posteriormente también han sido extraídos muchos elementos, sobre todo los elementos más valiosos, aquellos engranajes de bronce y aquellos cojinetes, todos esos elementos han desaparecido, con lo cual nos encontramos que hay toda la pieza de hierro sí existe y se puede reincorporar a su lugar, pero nos faltan multitud de engranajes y de elementos de conexión, de tornillería, de tuerca. Todo lo que tiene un mayor valor fue extraído y extrapolado, ¿no? Este es un elemento del que hablaremos y es un elemento que se convierte quizás en el argumento principal de la intervención. Es la parte que nos queda de la nave cortadora, esa nave intermedia entre la plaza de los molinos y el tren, en el que ya vamos viendo ese canal de descarga que sirve para desplazar desde la plaza
hacia el tren La Caña de Azúcar. En todo esto vais a ver también que vamos a manejar dos grandes niveles. El nivel de la plaza, nivel de descarga, nivel superior, y el nivel inferior de la plaza, y entre ambos hay una diferencia de cota de 3,5 metros que nos va a obligar a instalar toda una serie de sistemas de accesibilidad para facilitar el reconocimiento y la visita. Estas cerchas de madera que vemos, de madera maciza, de la nave esa original, son un poco las que luego evidentemente vamos a rehabilitar y a conservar, y nos van a servir como concepto a la hora de proponer nuestra intervención. Desde la entreplanta ya podemos ver esta foto más elevada de todo el tren. Podemos decir que estamos mirando hacia la cabecera de la nave, hacia la entrada del canal de descarga, en el que vemos que además hay una serie de plataformas de mantenimiento o los soportes de esas plataformas que hemos encontrado apiladas en otros lugares. A la derecha vemos las máquinas de vapor con esos ejes que antes veíamos, el sistema de engranaje. Las máquinas de vapor producían unos ciclos entre 70 y 80 ciclos por minuto, por eso había unos volantes de inercia que desmultiplicaban esa inercia a 11 vueltas, entre 10 y 11 vueltas por minuto, que eran las adecuadas para hacer funcionar el engranaje del tren de molino. Bueno, algunas imágenes más de este maravilloso aglomerado técnico que tenemos. Como veis, hay muchísimas piezas desubicadas, descolocadas y en espera de recuperar su posición original. Ahora mismo hay un equipo de ingeniería estudiando la recolocación de esas piezas y para realmente hacerlo con toda la base científica adecuada que debe procederse, ¿no? Otra imagen más escorada hacia el lado derecho. Veis que las máquinas de vapor son las que están más desmontadas, pero se han encontrado una serie de elementos en el exterior e intentaremos al menos reconfigurar en la medida de lo posible, recolocar todo aquello que localicemos, ¿no? Para esta fase inicial también se utilizó un dron que nos permitió hacer fotografías aéreas. Posteriormente se hizo un levantamiento láser, una nube de puntos, para tener un dibujo detallado, aunque luego pudimos comprobar que, claro, ese dibujo detallado pues lo incorpora absolutamente el todo, y en este caso, evidentemente, no solo incorpora el mayúsculo desorden que existe, sino también la suciedad y todos los elementos dispersos que existen en este lugar. Como veis, se limitó a la Plaza de las Cañas, de la que hablábamos anteriormente, a la nave cortadora y a la nave del tren de molino. Esto ya son imágenes de esa propia nube de puntos que nos han permitido hacer el levantamiento con más detalle. A partir de ahí se producen secciones en plantas y alzados sobre las que hemos trabajado. Hicimos un primer intento de primero trasladar todo esto a un programa tridimensional de BIM, pero nos dimos cuenta que era muy complicado y no nos permitía realmente conseguir una herramienta de trabajo adecuada. La cantidad de disfunciones, de diversidad, de cambio de espesores, producían un resultado realmente desordenado y, por lo tanto, volvimos a un procedimiento convencional. O sea, a partir de estos elementos, obtener plantas, alzados y secciones, y esto trasladarlo a dibujos de arquitectura convencional. Hemos hecho un trabajo dilatado durante muchos meses de dibujar con total detalle toda la maquinaria existente, engranajes y sistemas de procedimiento, atendiendo que además son los elementos más significativos de este proyecto. Perdón, un poquito de agua. Veis aquí un poco más de detalle cómo se han dibujado todos los engranajes, los sistemas de molinos, carpintería. No tenemos información suficiente del mundo inferior, el mundo de sótano, el mundo de conexiones de abastecimiento de agua, de acequias, de canalizaciones, que conocemos en algunas cosas, pero que no hemos podido todavía dibujar con todo detalle, aunque está en nuestra intención seguir progresando en el dibujo de esos elementos. Secciones transversales, alzados de lo existente, la fachada a la calle,
el puente de toma de muestras que se ve ahí a la derecha, en fin, se ha dibujado con el máximo detalle posible, incluso las carpinterías en el estado actual en el que se encuentra. Bien, a partir de todo este trabajo de levantamiento empezamos a diseñar nuestro edificio. Y como comentábamos anteriormente, nos pareció muy interesante trabajar con estas piezas. Aquí me gustaría contar varias cuestiones. Primero, existía una iniciativa muy interesante por parte del propio museo, por parte de la propia unidad gestora del ayuntamiento, que nosotros hicimos completamente nuestra, que era el abierto por obras. O sea, entender que no íbamos a hacer una fase definitiva del proyecto, que era una fase intermedia, que irían sucediéndose otras, y que, por tanto, era muy interesante también pensar que si no íbamos a llegar a terminar una rehabilitación y una readaptación para la apertura de un gran museo finalizado, parecía más lógico que se pudiera participar de todo el proceso y que, por lo tanto, se fueran conociendo todos los trabajos que se vayan realizando. Por lo tanto, estamos ya instrumentando y pensando pues que a lo mejor todos los sábados se pueden visitar las obras durante un rato por las mañanas y se irán adecuando los distintos espacios donde se vaya progresando y trabajando en cada uno de los elementos que se van desarrollando, ¿no? La otra cuestión es que este proyecto pues, tenía un presupuesto tremendamente ajustado, tenemos 1 millón de euros para intervenir y por lo tanto teníamos que pensar muy bien en qué gastábamos el dinero. Inmediatamente nos dimos cuenta que si nos poníamos a construir edificios de entrada y edificios complementarios con sus climatizaciones, con todas esas cosas, se nos iba el dinero enseguida y no teníamos capacidad de hacer grandes cosas. Por lo tanto, cambiamos un poco nuestra mentalidad y trabajamos y operamos de otra forma. Evidentemente, no solo nos interesaba mucho toda la maquinaria existente con sus cualidades, sino también todos los enseres que iban apareciendo. Al pararse en un determinado momento la producción, y curiosamente en este sentido sí que se han conservado multitud de repuestos, de herramientas, de elementos, o como aparece abajo singularmente, una camilla magnífica de traslado de los accidentados que ocurrían en él. Por lo tanto, empezamos a pensar que teníamos que poner en valor una sala para poder visitarla, pero también teníamos que ver qué hacíamos con toda esa cantidad de enseres y de elementos que estaba bien mostrar, ordenar y recolocar, pero que no iban a ser las piezas de un museo, ¿no? Esto no parece lógico que convirtiéramos esto en un museo de llaves inglesas, tuercas y tornillos, ¿no? Entonces empezamos a pensar en otra forma de exponer estos elementos y pensamos en, bueno, que todos estos elementos al final se trasladan y se mueven en cajas de embalaje, cajas de madera, de estas que hoy día se construyen para trabajar y trasladar todo ese tipo de elementos. Y esto nos sugirió pues, que fuera ese mismo sistema, esas cajas abiertas, las que pudieran exponer estos elementos. Aquí tenemos también unas imágenes del interior, que ya tuvimos oportunidad de acceder, tirando un acceso y demás, del canal de descarga, que no tiene la suficiente altura para ser visitado, pero que sí nos va a permitir limpiarlo, acondicionarlo y cubrirlo con vidrio para que desde la Plaza de las Cañas sea un elemento más que forme parte del suelo y pueda reconocerse todo el recorrido. Porque el recorrido va a ser un recorrido paralelo al de la caña de azúcar. El recorrido que queremos hacer en la visita es un recorrido paralelo al que la propia caña hace en su tratamiento, ¿no? Aquí empezamos a ver el estado de muchos muros y de muchas situaciones. Evidentemente, los presupuestos de que disponemos no van a dar para una recuperación integral ni de revestimiento ni de elementos. Por lo tanto, nuestra apuesta va a ser la de limpiar, ordenar y mantener una atmósfera y una situación de los elementos, salvo en los casos en los que necesiten consolidarse porque puedan desprenderse o caerse, mantener bastante esa atmósfera en la que se pueda leer el tiempo transcurrido y el tiempo de vida y el tiempo cómo ha ido transformando los materiales y han ido adquiriendo esa pátina que tiene la fábrica en toda su visita, ¿no? Otro tema que nos interesaba mucho era, bueno, si vamos a tener una fábrica
vamos a visitar una fábrica donde se va a conocer el procedimiento de la extracción del azúcar, lo primero que habría que conocer es la caña de azúcar, ¿no? Y entonces empezamos a buscar documentación y encontramos ya pues, fotos de plantaciones de caña, de cómo se plantaba y de cómo se producía. Al igual que también algunos árboles de los árboles singulares como el flamboyán que se dan en esta zona y que nos permitían abordar una idea complementaria, que era la construcción de un jardín de caña de azúcar en la plaza de la caña de azúcar. O sea, que alguien antes de entrar al museo viera la propia caña plantada en distintas fases. La idea es que en el jardín haya cañas de azúcar plantadas en el máximo de épocas posibles para que se puedan ir viendo en distintas alturas. Y estaremos cosechando caña 4 meses, pero casi inmediatamente estaremos volviendo a plantarla, ¿no? Aquí algunos croquis, algunas imágenes de cómo empezamos a pensar que esa estructura de madera nos podía servir para elaborar un gran umbráculo, un elemento de recepción que fuera el elemento donde recibir a los visitantes, pero que fuera una pieza completamente abierta, un umbráculo en el cual pudiéramos contar cosas y pudiéramos además aprovechar algo que es evidente, que es la bonanza climática de Motril, ¿no? Un sitio costero en el sur con un clima tropical bastante bueno que permite que muchas explicaciones y muchas de las cosas que ocurran se puedan hacer al aire libre, ¿no? En espacios simplemente cubiertos, pero no ni cerrados ni climatizados. La segunda idea que se incorporó era la posibilidad de hacer al menos una pequeña sala antes de entrar, una sala explicativa, una sala con 70 sillas donde contarle a un grupo lo que iba a ver, un vídeo que permitiera ver imágenes, ver sonidos, Hemos encontrado una fábrica igual que esta, con la misma maquinaria, todavía funcionando en la India. Con lo cual, la intención es grabar sonido, grabar funcionamiento y grabar muchas cosas que permitan también dotar de una mayor veracidad al relato del funcionamiento de la fábrica. Y por otro lado, esa caja pues, que planteábamos como pequeña sala de conferencia, en su formato exterior la convertíamos en el soporte de exposición de ese sistema de estanterías de madera y de estanterías de ferretería donde estarían colgados todos los elementos que fuéramos encontrando, ayudados con algunas pantallas digitales y algunos otros elementos. Bien, con esto ya pasamos a contaros el proyecto. Quería deciros que en este momento que este proyecto ha sido elaborado por 2 estudios, el estudio de Cayuelas Arquitectos con sede en Granada y el estudio de Encarnación Sánchez con sede en Motril, con un estudio próximo y local, que además junto con el aparejador Miguel Espín es una pareja muy relacionada con la fábrica, que tenían un gran conocimiento de ella y que ha sido una contribución en el equipo realmente significativa. Bien, aquí tenemos ya una planimetría de la fábrica, la hemos girado con respecto a la vista anterior, por lo tanto a la derecha vemos en sentido vertical la nave del tren de molinos, delante la pequeña nave de la nave cortadora y la plaza, que es esa pieza que vemos abajo, la plaza de Cañas, que tiene un muro de contención y 3,5 metros de desnivel con la siguiente plaza, la que ya va hacia todo el conjunto del resto de edificios. O sea que digamos que toda la fábrica está en 2 niveles, el nivel inferior y el nivel superior, que es el de la plaza de Cañas. Quizás la mejor manera de contar el proyecto sea estas axonométricas que hemos montado para explicarlo. Aquí se puede ver el canal de descarga, esa banda marrón que hay en el centro. En la parte, en el segundo tramo se le ve una caja superpuesta, es una caja en la que hay unos elementos de aspa que a través de otra máquina de vapor hacían o propiciaban el avance de la caña y propiciaban también el movimiento de la cinta transportadora que la alojaba en el interior. Se ve la pendiente de hormigón que había para la descarga, que tiene además un dibujo en el suelo que luego usaremos como pavimento para el resto de los espacios. Se ve la fachada de la nave cortadora y el pequeño cuerpo que sale a la izquierda es un cuerpo a doble altura que era el taller de mantenimiento. Bien.
Pero lo que hacemos en esta operación es abrir un patio que desciende hasta la cota del patio que se encuentra a continuación y por lo tanto nos establece ya una conexión con el resto de la fábrica a través de una galería que ahí se intuye, pero que también nos permite entrar por abajo al nivel de base del taller del que hablábamos. Por lo tanto, ya tenemos un poco conectados los dos niveles, nivel inferior de la fábrica y nivel de la plaza. Situando en ese punto unas escaleras y un ascensor, tenemos ya también resuelto el recorrido para las personas que necesiten auxilio, personas con alguna discapacidad. La fachada de la nave cortadora se sustituye, porque ya habéis visto antes la foto, es una fachada en muy mal estado y de aglomerado y de soluciones. Y se sustituye por una nueva fachada de madera que permite ventilar a la nave. Nuestro proyecto parte de que la nave tenga ventilación natural y por lo tanto no lleve ningún tipo de climatización, como tampoco la tuvo en su época. Al patio inglés se le dota ya de una protección de barandilla y de una escalera, y a la canal de descarga se le quita la tablazón que tenía, que ya está prácticamente desaparecida, y se le mete un plano de vídeo que permita ver desde arriba todo ese proceso. El patio inglés tiene una segunda misión. Ese patio inglés es una sala abajo de unos 40 metros cuadrados, que es una sala de trabajo, una sala de clasificación, de ordenación y de reparación y limpieza de materiales. Por lo tanto, las personas que llegan a este primer espacio pueden ver desde esa plaza los trabajos que se están realizando. Tienen la posibilidad de ver también el trabajo que va haciendo el museo y cómo va preparando piezas para incorporarlas en ese proceso de abierto por obra que estamos seguros que durará muchísimos años más que nuestro propio proyecto. Después aparecen estos sistemas que hemos hablado, bueno, había olvidado que ahí aparece una cajita vertical de madera, esa cajita es el ascensor que nos une con el nivel inferior. Aquí ahora aparecen ya unos sistemas de estantería y una caja de madera que por fuera es un elemento expositivo y por dentro tiene una pequeña tienda, un aseo y ahora lo veremos, y una sala multiuso, entre otras cosas, para dar conferencias, para exponer elementos, para pequeños congresos, para lo que se necesite. Aquí vemos esa pérgola, esa estructura de madera laminada, que siguiendo el concepto de la que hay interiormente, se duplica y se transforma hasta convertirse en el soporte de un umbráculo de recepción. Volvemos a recuperar la caja anteriormente explicada y la cubrimos con toda la teja plana que hay almacenada detrás de las naves y que proceden de las distintas demoliciones de edificios en mal estado que había, con lo cual el edificio se construye, perdón, la pérgola, el umbráculo, se construye con una estructura nueva, pero luego se cubre con materiales reciclados de la propia fábrica. Y esta última imagen incorpora ese concepto de jardín perimetral con plantación de caña del que hablábamos anteriormente. Alguien que entre desde la calle podrá ver la caña y conocerla, con algunos árboles además de sombra y algún elemento más, antes de entrar a conocer con detalle los contenidos del museo. Bien, aquí tenemos ya algunos planos de planta originales. En la parte inferior se ve también otro elemento que recuperamos, que es la báscula, y en la parte derecha el tren de catas, el puente de catas, perdón, para obtener muestras de cada una de las cargas que iba llegando. Aquí se lee ya perfectamente el canal de descarga en toda su continuidad, que acaba con una cinta transportadora que saca el bagazo para luego llevarlo a las naves laterales, que es donde se encuentra la sala de caldera, y utilizarlo como combustible de las mismas. ¿Veis? Aquí vemos el proyecto, la planimetría original, y aquí incorporamos ya el proyecto, en el que arriba vemos la caja y abajo el patio, pero lo vemos ahora con más detalle. En las secciones vemos también la sección superior, sección original del proyecto, y abajo la sección de estado previo, y abajo la sección ya de proyecto, incorporando ese umbráculo de atención y recepción. Esta sección además es muy bonita porque cuenta también todo el canal de descarga, ¿no? Detalle de esa sección.
otros planos en el que se ven en la parte inferior ese patio inglés del que hablábamos anteriormente, que sirve de conexión al interior de la fábrica a través del taller, que es esa pieza paralela a la nave cortadora, y que nos permite establecer dos recorridos. Ahora hablaremos más adelante que en la fábrica hacemos dos recorridos. Uno no accesible, que recorre todas las pasarelas existentes, y otro accesible, que permite una visualización por el lateral de todo el material hasta llegar al balcón final, que también permite tener una visión global de la fábrica, con ese otro elemento de madera que aparece a la izquierda, que es el ascensor de salida, ¿no? Bien, si analizamos ahora elemento por elemento, esta pequeña caja que tendrá una zona de conferencia para mostrar un montaje audiovisual del funcionamiento de la fábrica, una pequeña tienda de recuerdos y un aseo, o sea, lo más básico. Esta pieza, un pequeño cuarto técnico y unas estanterías perimetrales que nos permiten enseñar y mostrar los elementos que se van produciendo. ¿Veis? El pavimento de la derecha es el pavimento existente de la Plaza Las Cañas, pues con ese mismo argumento seguimos con el resto del pavimento, como siempre en una idea económica, va a ser un pavimento de hormigón en el que simplemente se dibujan esas líneas que trazan la disposición del plano inclinado. Esta sería ya unos renders, unas imágenes de la recreación de cómo será esa plaza de ingreso. Veis que en el frontal añadimos unos planos de madera, puesto que esto es una fachada que incrementen la sombra en ese interior, porque si no el sol nos entraba muy al fondo y en determinadas épocas podía ser un poco incómodo. En esta tierra ya sabéis que aprieta. Vamos acercando, vemos cómo las cerchas tienen que ver con la fisonomía de ese elemento que hablábamos anteriormente, pero se transforman hasta duplicarse y convertirse en este umbráculo, ¿no? La vista desde el otro lateral, con las estanterías, ya vamos viendo ese patio del que hablábamos anteriormente, un patio que permitirá asomarse a ver lo que... Aquí tenemos una visión del canal de descarga, la visión que vamos a tener desde arriba. Al fondo vemos también la fachada de la nave cortadora. Este sería el nivel inferior de la fábrica. Si antes hemos visto el de la Plaza de Las Cañas, ahora vemos el nivel del suelo base y vemos la operación de apertura que hacemos. Es ese patio que por un lado tiene un pasaje que conecta con la plaza y por otro lado, a través del muro, entra al taller y por ahí accede hacia la sala del tren de molino. Este patio, que es un patio de trabajo, con su escalera y su ascensor, que lo vemos aquí en sección. Aquí lo vemos con mayor detalle, ascensor, canal de descarga, escalera y paso hacia la nave taller, ¿no? Habrá también un elemento expositivo en la galería que conecta con la plaza de la fábrica, ¿no? ¿Ves? Aquí se puede ver la apertura en el muro existente, un muro de piedra y ladrillo, de mampostería de piedra concertada con verdugadas de ladrillo. Vemos la visión del patio en la parte superior y en la foto de la izquierda podemos ver la parte inferior con las estanterías y las mesas de trabajo. Con un poco más de detalle, bueno, este es simplemente una recreación de cómo puede ser ese mobiliario que lamentablemente no hemos podido incluir en esta fase, pero que sí está previsto hacerlo en una fase siguiente de incorporación de algunos elementos. Aquí vemos esos 4 puntos naranjas, son los 4 elementos de elevación de personas para hacer el recorrido accesible. Entonces tenemos el que baja de Plaza de Las Cañas a este patio, unas pequeñas plataformas elevadoras para superar el pequeño desnivel de la plataforma intermedia, una plataforma que tiene 1,45 m de diferencia con el suelo, una de subida y otra de bajada, y al final un ascensor que vuelve a subir a la entreplanta final de donde puedan tener las personas discapacitadas una visión global de toda la fábrica. Aquí aparece uno de ellos, que es este elemento de ascensor, cerrado con un sistema de madera, al igual que otros que hemos visto en otras partes de la fábrica.
Aquí aparecen ya los recorridos. Hay un primer recorrido en alto, aunque con un pequeño descenso al principio, para recorrer las pasarelas que existen de mantenimiento, más las pasarelas que reponemos, más una última pasarela de conexión, o sea, el tramo central es el que nosotros hacemos de conexión entre la reposición de pasarelas existentes y la Plaza de las Cañas. Y esto que sería el dibujo en el suelo de los recorridos que se hace para el recorrido accesible, perdón. Volvemos a las secciones donde incorporamos la intervención y vemos todos estos elementos elevadores, cada uno en su posición. Y en la imagen superior ya podemos, bueno, en la inferior también, ya podemos ver la pasarela. Ese tramo inclinado de la derecha es el que hacemos nuevo y todo el tramo horizontal es el que existe más el que recuperamos y restituimos a su lugar de origen. Como veis, discurre en paralelo al recorrido de la propia caña, ¿no? Si hacemos el dibujo de esa pasarela, aquí veis toda la restitución y el tramo inclinado del final, sacado como un elemento aislado, y aquí un poco recolocado de una forma rápida sobre la propia fábrica. O sea, toda esta parte que se ve aquí abajo es restitución de la pasarela y luego la parte inclinada es la que se construye nueva, ¿no? Que conserva un lenguaje similar al existente. Escaleras de acceso en distintos puntos a esa pasarela para tener también conexiones interiores. Una vez que se termina ese recorrido, se baja y ya se hace el recorrido accesible. O sea, las personas que pueden hacerlo todo hacen primero el recorrido de pasarela y luego el accesible. Una visión desde el otro extremo. Una de las operaciones que estamos haciendo ahora es la puesta en marcha del puente grúa para poder mover esas piezas de gran formato y restituirlas a su sitio, porque claro, con la densidad de maquinaria que hay aquí es difícil incorporar elementos de movilidad o de tipo grúa que nos permitieran mover estas piezas, que algunas de ellas son extremadamente pesadas, ¿no? Y aquí tenemos una imagen ya un poco de salida desde el museo, de vuelta a la Plaza de las Cañas y terminando nuestra visita. Pues muchas gracias y a partir de este momento estoy abierto a preguntas o a consultas que se quieran hacer sobre el proyecto.